La rosa roja, Patakin Orunmila, realizó una adivinación para un hombre que se había enamorado perdidamente de una hermosa princesa, pero ella no correspondía a su amor. Se le aconsejó que se alejara de ella y que ofreciera un sacrificio para encontrar el amor verdadero. La ofrenda incluía una gallina de Guinea, adillé, una calabaza, igba, una esponja de baño, azoile, jabón, ose, polvo de osun, tela negra, aso dudú, tela roja, aso pupa, y dinero, owo. Sin embargo, el hombre se negó a hacer el sacrificio y, en su lugar, continuó persiguiendo a la princesa incansablemente. Un día, ella le dijo: «Sé que estás locamente enamorado de mí, pero debes entender que, en todos los sentidos, estás por debajo de mí. Soy una princesa. Sin embargo, te daré mi amor cuando seas lo suficientemente rico como para ser digno de mi mano». Decidido, el hombre se despidió de ella, jurando que regresaría como un hombre rico para hacerla feliz. Partió y emprendió un viaje a una tierra lejana. Al llegar a aquel país extranjero, sufrió muchas dificultades y decepciones. Sin embargo, a través del trabajo duro y la perseverancia, poco a poco acumuló riqueza. Después de viajar a varios lugares, se adentró en un bosque con la esperanza de comerciar con sus riquezas, y allí finalmente acumuló una gran fortuna. Durante su tiempo en el bosque, cada vez que pensaba en su amada, una profunda tristeza lo invadía. Para calmar su dolor, silbaba una melodía extraña pero dulce. Un día, mientras silbaba, un alegre ruiseñor, Leculeja, que vivía en ese bosque, escuchó la melodía. Encantado, el pájaro se acercó a él y con el tiempo se hicieron amigos cercanos. El hombre compartió su pena con el ruiseñor, quien, a su vez, le suplicó que le enseñara la melodía. Finalmente, el hombre decidió regresar a su hogar. Sin embargo, en su prisa, olvidó despedirse de su querido amigo, el ruiseñor. Cuando el pájaro se dio cuenta de que se había ido, se sintió profundamente afligido. De regreso en su tierra natal, el hombre se presentó inmediatamente ante su amada y, con orgullo, le declaró su inmensa riqueza, diciendo que había regresado para formalizar su relación y casarse con ella. La princesa respondió: «Muy bien, pero antes de que hagamos cualquier compromiso, deseo que me traigas una rosa roja». Hizo esta petición sabiendo que en esas tierras y en las regiones vecinas no existían rosas rojas, pues no lo amaba y solo quería enviarlo en una búsqueda imposible. El hombre, sin darse cuenta de su burla, partió en busca de la rosa roja, creyendo que sería fácil encontrarla. Sin embargo, tras buscar por todas partes, no logró encontrar ni una sola. Descorazonado y derrotado, regresó a la tierra lejana donde había encontrado su fortuna, pero ni siquiera allí existía la rosa roja. Desesperado, vagó de nuevo por el bosque. Allí, abrumado por la tristeza, comenzó a silbar su melancólica melodía una vez más. De inmediato, el ruiseñor la escuchó y voló alegremente a su encuentro, percibiendo la desesperación en su corazón. El pájaro, sin embargo, expresó su tristeza por su anterior partida sin despedirse, y luego dijo: «Aquí tampoco hay rosas rojas, mi amigo, pero no te preocupes, toma estas rosas blancas, ewe tú, en su lugar y dáselas a tu amada. Seguramente las aceptará como prueba de tu amor». Pero el hombre, en su desesperación, respondió: «No, no estoy seguro de que las acepte». Al escuchar esto, el ruiseñor se sintió profundamente conmovido y dijo: «Mi amigo, ya es tarde. Descansa ahora, y oraré para que mañana encuentres tu rosa roja». Esa noche, mientras el hombre caía en un profundo sueño de agotamiento, el ruiseñor voló hasta un arbusto de rosas blancas. Eligiendo la flor más hermosa, el pájaro se posó sobre ella. Entonces, en un acto de puro sacrificio, clavó una espina en su propio corazón, dejando que su sangre cubriera los pétalos hasta que la rosa se volvió de un rojo intenso. El ruiseñor dio su vida por la felicidad de su amigo, y su cuerpo sin vida cayó bajo el arbusto de rosas. Al amanecer, cuando el hombre despertó, se llenó de alegría al encontrar una rosa roja. La arrancó felizmente, sin notar el cuerpo sin vida de su fiel amigo bajo el arbusto.
Creyendo que el milagro era resultado de las oraciones del ruiseñor, permaneció ajeno al gran sacrificio que se había hecho. Corrió de regreso a la princesa y le presentó la rosa roja. Pero en lugar de alegría, ella respondió con frialdad: «Nunca te amé. Puse estas condiciones pensando que nunca podrías cumplirlas. Pero la verdad es que no te amo, y por esa razón no puedo casarme contigo». Al escuchar estas palabras, el hombre finalmente comprendió que todos sus sacrificios habían sido en vano.